Y yo quiero que estudiemos a la luz de la palabra cómo será la eternidad que Jesús tiene preparada para nosotros. ¿Cómo será ese lugar que mucho se habla en la palabra, pero a la vez también hay muchos tabús y incluso la televisión ha traído mucha influencia sobre nuestra mentalidad en cuanto a la vida eterna, pero a la luz de la palabra vamos a entender, amados, cómo es ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros. San Juan 14 dice Jesús: hey, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí, yo voy a preparar morada para ustedes. Entonces, hay moradas celestiales para todo creyente en Cristo Jesús. Amén. Entonces, acompáñame por favor a Génesis 28:10. Quiero leer este pasaje para que nos dé un poco de entendimiento en cuanto a este gran tema. Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo y dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tenemos este pasaje donde Jacob tiene un encuentro con Dios a través de un sueño. Ahora, Jacob es este personaje que Dios usó, que Dios llamó para transformarlo a través de un encuentro poderoso con él, donde surge la nación de Israel. La historia nos habla que Jacob es transformado y que Dios le cambia el nombre a Israel. Ahora, ¿por qué dice que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas? Porque es a través de Israel que viene el Mesías, el Salvador a todo el mundo. Y es a través de Cristo Jesús que toda familia que se acerca a él es bendecido con vida eterna y con las bendiciones que el Señor nos habla en su palabra para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Amén. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús por Jesucristo? A Dios por Jesucristo. Amados, entonces Jacob iba huyendo porque había traicionado a su hermano mayor. Era un hombre pecador, como todo ser humano. Era un hombre que iba huyendo de su pasado, había mentido, había robado, pero la gracia lo alcanzó. La gracia lo alcanzó. Dios le mostró el cielo, le mostró a Cristo. Sí, escucha bien. Dios puede mostrar gracia y misericordia a todo pecador arrepentido. ¿Por qué te digo que le mostró a Cristo? ¿Por qué le mostró gracia? Porque este sueño era una revelación de lo que iba a venir a través de Cristo. Era una escalera apoyada en la tierra, dirigida al cielo, es decir, una conexión entre el cielo y la tierra. Jesús es la puerta al cielo. Jesús nos muestra el reino de Dios. Ahora, esta visión de Jacob se cumple en Juan capítulo 1, verso 51. Anota ahí. Dice: y le dijo: de cierto os digo,
De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí se cumplió la visión de Jacob. ¿Quién es esa escalera al cielo? Es Jesucristo. Jacob ve esa escalera donde ángeles suben y bajan, es decir, traen mensaje, traen bendición de parte del cielo. ¿Quién es esa escalera? Es Cristo. Aquí en Juan 1:51 se está cumpliendo. El Mesías vino a traer el cielo a la tierra. Es Jesús. Jesús vino a mostrarnos el cielo. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Eso es lo que predicó Jesús. Entonces Jesús es la imagen de Dios. Cuando tú y yo nos metemos a la palabra de Dios y nos metemos a los evangelios, escudriñamos los evangelios, pidiéndole al Espíritu Santo: Señor, ilumíname, muéstrame tu carácter, muéstrame cómo eres. Y te metes a la palabra, tú vas descubriendo el carácter de Jesús y vas entendiendo cómo piensa Él, cómo reacciona Él, lleno de misericordia, de verdad, de santidad, de bondad, de compasión. Entonces tú vas entendiendo cómo es Dios. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo Jesús. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él trajo la reconciliación entre el cielo y la tierra. Es a través de Cristo que tú y yo podemos entrar al reino de Dios. Es a través de Cristo que tú y yo heredamos la vida eterna. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces es a través de Cristo Jesús que podemos ser reconciliados con Dios. Entonces es a través de Cristo que podemos conocer cómo es Dios, y es a través de Cristo Jesús que podemos conocer cómo es el cielo. Cristo nos muestra el cielo. En Cristo es reconciliado la tierra con el cielo por su preciosa sangre. Por eso Jesús dice en Mateo 6, verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así? Porque es en su nombre que tú y yo podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. Claro que sí. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Dice Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es algo físico, es algo más allá. Es la justificación que todo ser humano necesita delante de Dios por medio de Cristo. Es esa libertad de la condenación que solo Cristo puede traer al corazón del hombre, nada más. Ni la religión, ni ritos religiosos, nada, solo Cristo. Es un reino espiritual. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ese gozo del Espíritu Santo que podemos experimentar aún en los peores momentos de esta vida terrenal. Ese es el reino de Dios. Es esa cápsula que nos envuelve en medio de la tormenta, trayendo una paz
gloriosa, amados. Ese reino espiritual que no podemos comprender muchas veces, pero lo hemos experimentado. Esa gracia para levantar nuestras vidas cuando nos hemos equivocado y hemos caído en pecado. Esa gracia que nos levanta. ¿Y de dónde vino? Es el reino de Dios. Es Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El reino de Dios, amados, para más o menos ilustrar aquí en la tierra, es como las prácticas de un universitario. Y el cielo y la eternidad es como disfrutar de un buen trabajo bien remunerado. Amén. Entonces lo que vivimos en Cristo en la tierra es una probadita de lo que viviremos en el cielo. El reino de Dios vino, el cielo vino a la tierra, lo perfecto, donde no hay maldición, donde no hay enfermedad, lo real, lo puro, el orden de Dios, Cristo. Y Él tuvo la iniciativa de venir. ¿Por qué? Para que pudiéramos heredar la vida eterna. Él tuvo la iniciativa de venir. Santidad, lo perfecto bajó a la tierra en la persona de Jesucristo para mostrarnos el cielo, desear la eternidad con Él, prepararnos para esa eternidad. Ahora, en Juan 1, verso 9, en el Evangelio de Juan, vamos a leer. Y que si me puedes ayudar a prender este aire, porfa, gracias. Juan 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, este es Cristo. Dice, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Fíjate bien, qué ironías, el Creador naciendo en un pesebre. Y luego dice, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el Creador vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Pero Romanos nos dice que Dios cegó el entendimiento del pueblo de Israel para dar entrada a la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Entonces, esta salvación vino por gracia y nos ha dado Dios el derecho de ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, todo lo que podemos experimentar en Cristo, amados, es el reino de Dios. Y es una probadita de cómo será el cielo. Fíjate bien, por eso Jesús salva, porque en el cielo no hay perdición. Por eso Jesús bendice, porque en el cielo no hay maldición. Por eso Jesús sana, porque en el reino de Dios no hay enfermedad. Cuando el cielo viene a la tierra, no hay demonio que no huya. Todos los demonios huyen. No hay miseria que prevalezca. Jesús consuela, porque en el cielo no hay dolor. Jesús, amados, nos revela la vida eterna. ¿Cómo será el cielo? A través de Cristo lo conocemos. ¿Cómo será el cielo? Es a través de la persona de Cristo que podemos podemos tener un entendimiento de cómo será esta vida eterna. Lucas 4, 18 dice, ahorita lo leímos en la oración. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la obra de Cristo.
Y cuando Jesús se paró en la sinagoga, amados, y tomó la lectura de Isaías capítulo 61, ahí lo tienes en tu Biblia, él estaba cumpliendo lo que la profecía decía de Isaías 61. Él se estaba presentando como el Mesías Salvador para el mundo. Entonces es a través de Cristo que conocemos el cielo, que sabemos cómo será el cielo. Un lugar de eterna compasión y de eterna misericordia. Un lugar de consuelo eterno. Un lugar donde no habrá más dolor. Jesús vino a darnos esta revelación de la vida eterna. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, hablando Cristo Jesús, dice, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces quiere decir que en el cielo no hay opresión alguna. No hay opresión. Y cuando estemos en la eternidad con Cristo, no habrá ningún pesar. No habrá ningún dolor que hayamos dejado en la tierra. No, no, no. No habrá ningún pesar. Estaremos con Cristo en la eternidad. Ahora, ahí en Apocalipsis 21, verso 22, mira cómo este pasaje nos aclara esto. No vi ningún templo en la ciudad. Esta es la revelación de Juan de la vida eterna. Apocalipsis 21, 22 dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Entonces el cielo es Cristo, amados. ¿Me estoy entendiendo? Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche. Wow. Fíjate bien, no hay sol ni luna y no hay noche, porque la presencia del Cordero ilumina todo en la eternidad. El cielo, amados, es Cristo. Hablar de la vida eterna es hablar de Cristo, de la persona de Cristo, de nuestro Señor. Dice, las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche. Entonces esto nos da una explicación que no hay temor. Cristo es el que alumbra. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y estos somos nosotros, que hemos sido salvos por Cristo. El Espíritu Santo nos ha sellado para salvación. Y esta vida eterna con Cristo, amados, es algo que muchas veces nuestra mente no alcanza así como a comprender en su totalidad, amados. Pero la Biblia nos muestra y podemos tener la plena certeza que es un lugar, amados, donde todos deseamos estar. Un lugar donde no hay temor, donde no hay noche, donde no hay dolor. Él enjugará toda lágrima. Y todo eso, Dios lo ha preparado, amados, por su misericordia y su gracia para nosotros. Toda una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo será el cielo? Como Cristo. Cristo es el cielo, amados. Tú puedes estudiar en los evangelios cómo Jesús, amados, levantó a un Zaqueo. Le dio una nueva identidad. Zaqueo fue transformado a tal grado que devolvió todo lo que había robado. ¿Cómo es el cielo? Es un lugar donde ya no existe el pecado. Y por lo tanto ese dolor que el pecado trae.
Tú puedes ver a Jesús trayendo ese perdón a aquella mujer pecadora sorprendida en el mismo acto de adulterio, diciéndole: ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Entonces el cielo es un lugar de plena gracia y misericordia, donde todos los recuerdos de nuestros pecados en la tierra han sido borrados, porque está la plenitud de Cristo. Tú puedes ver a Jesús lavando los pies de sus discípulos, mostrando un servicio incondicional. En el cielo, amados, podemos ver la bondad de Cristo, su misericordia. Es un lugar de eterna bondad, de eterno amor. Cuando el apóstol Juan se recostó en el pecho de Jesús, amados, hay varias explicaciones en cuanto a lo común que pudo haber sido. Una de las más congruentes es de que el apóstol Juan tenía alrededor de 17 años cuando empezó a caminar con Cristo. Entonces el apóstol Juan desarrolló una relación con Jesús como de un hermano mayor, o ver a un padre incluso en Cristo. Entonces por eso Juan se recostaba sobre Jesús, porque era el más chico de todos. Se oye lógico, pero tú estudias las cartas de Juan y tú vas a entender una revelación que hubo en Juan del amor de Dios increíble. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Habla de lo fiel que es Dios para perdonar nuestros pecados. Tú ves en Juan, en las cartas de Juan, una revelación plena del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vio el cielo en Jesús. Vio el cielo en Jesús. Incluso en la revelación del libro de Apocalipsis que Dios le da a Juan, tú puedes ver el corazón de Juan como alguien que está participando en lo que está escrito. Dice: el Espíritu y la novia dicen: ven. Sí, Señor, ven por nosotros. Al final de Apocalipsis, el escritor está participando de esa expresión: Señor, sí, ven por nosotros, yo quiero estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque Juan tenía ese entendimiento de la eternidad. Y yo oro, amados, para que estos miércoles todo esto que el Señor nos quiere enseñar de la vida eterna, amados, traiga un fruto en nuestras vidas, que todas las aflicciones presentes de la vida cotidiana terrenal puedan ser vencidos por esa revelación de lo eterno. Por eso Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Dios? Angustia, persecución, muerte, espada, hambre, desnudez. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Por la vida eterna. Ponte de pie y vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias por la vida eterna. Gracias, Jesús, por el cielo, por las moradas eternas que has preparado para nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos a comunicar este mensaje de vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a esparcir las buenas nuevas en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener tesoros en lo eterno, a echar nuestras raíces en lo eterno, en el nombre de Jesús, y por lo tanto vivir con sabiduría en esta vida terrenal, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dile al Señor: gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero abrir un tiempo para alguien que me esté viendo tal vez en esta transmisión. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, un verso muy conocido, que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? A todo el mundo. Tal vez tú te sientas como que tal vez Dios no te puede amar a ti por todo lo que has hecho, todo tu pasado, pero la Biblia dice que Dios te ama
y ha venido a salvarte. Él fue a la cruz a pagar por tus pecados, para darte vida eterna, para cambiar tu destino eterno. Así que yo quiero invitarte a abrirle tu corazón a Jesús, a pedirle perdón por tus pecados, a caminar con Cristo. Todos hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ha cumplido la ley de Dios. Nadie. Todos hemos pecado. Pero en Cristo Jesús recibimos salvación de nuestros pecados. Así que yo te invito a hacer esta oración después de mí. Padre, te pido perdón por mis pecados. Señor, en este momento te doy gracias por la salvación de mi alma. Pido, Señor, que me limpies. Señor, pido que cambies mi vida. Te doy gracias porque en esa cruz tú pagaste por mis pecados, Señor. Y yo puedo heredar la vida eterna que es por gracia, Dios, en esta noche. Ayúdame a seguirte, ayúdame a caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu perdón y tu misericordia. Recibe el perdón de Dios esta noche. Sigue a Jesús con todo tu corazón. Consíguete una Biblia, estudia la Biblia. Busca un lugar donde congregarte. Eres bienvenido a esta iglesia Renueva. Recuerda que en Jesús dice la Biblia que somos nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado. Así que tú puedes caminar con Cristo hoy. Decídete y hazlo. Dios te bendiga. Hermanos, pues estamos despedidos. Vamos a orar para irnos y seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Despídenos con bien, llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos un sueño reparador, nuevas fuerzas. Te pido gracia para todos en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios que es en Cristo Jesús nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias.